¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este espacio de la conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara. Nuestra participación de hoy se refiere a la delincuencia organizada que ha hecho presencia con el huachicol y las responsabilidades que implican para toda la sociedad. Recientemente se suscitó un grave enfrentamiento entre las fuerzas del orden, tanto federales como estatales y locales del municipio de Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, con bandas de delincuentes dedicados al huachicol o sustracción de combustible de los ductos utilizados por Pemex para trasladar dicho producto de la refinería de Pemex en Tula hacia las costas del Golfo de México para su distribución en aquella zona y su exportación a los Estados Unidos. Aunque este delito ha sido frenado eficazmente durante el gobierno actual, no deja de ser realizado por algunas bandas dedicadas a su sustracción ilícita en diversos puntos del recorrido de la tubería, entre ellos distintas poblaciones del sur del estado de Hidalgo. Con ser grave ese delito, la forma en que ha operado en el territorio hidalguense lo hace más peligroso y desconcertante, pues incluye la participación de habitantes que evidentemente no forman parte de las bandas del huachicol, pero que participan eventualmente en este, sea obteniendo a cambio una parte ínfima del producto o dando cobertura a los maleantes e impidiendo que las fuerzas del orden puedan maniobrar para hacerles frente. Al interponerlos entre ellos y las autoridades, los delincuentes saben muy bien lo que hacen porque la cantidad de personas que movilizan impiden que las fuerzas del orden apliquen con el rigor debido la detención de los saqueadores, llegando incluso a golpear a policías, agentes ministeriales o personal militar y dañando sus transportes y armas. La estrategia criminal parece perfecta, pues en la mayoría de los casos, como sucedió en Cuautepec, a las fuerzas del orden no les queda más que retirarse de la escena del crimen, a veces en plena huida y dejando atrás a la población rebelde y a los delincuentes, quienes festejan su triunfo como si se tratara de una hazaña justiciera, mientras las autoridades sufren agresiones que menoscaban su legítima autoridad y autoestima. Para la conciencia ciudadana, no basta con atestiguar impasible esta clase de actos que se repiten con frecuencia sin que la sociedad y el gobierno acierten a hacerles frente de manera conjunta, ni confrontarse mutuamente, sino por el contrario, aclarar primero si se trata de un asunto que importa resolver tanto a los ciudadanos como a las autoridades y si ambos deben guiarse por un propósito común y si se cuenta o se debe contar con mecanismos de cooperación y seguridad que permita a ambos actuar como aliados y no como enemigos, entendiendo las circunstancias, los peligros y las posibilidades de operación frente al crimen, tanto desde el punto de vista de la población civil como el de las autoridades encargadas de enfrentar estas conductas antisociales. Porque, mire usted, en la lucha contra el crimen organizado, da la impresión de que el único bando organizado es precisamente el del crimen, mientras que las autoridades y la población civil marchan cada una por su lado y a veces junto o detrás de la delincuencia. Y no solo eso, sino ignorándose y confrontándose entre sí. Las autoridades en ciertos momentos, supongo, han de considerarse injustamente tratadas por sectores de la población que, lejos de apoyarlas, las miran con recelo y hasta las agreden, en tanto que la población civil se siente injustamente tratada como si fuera cómplice de los delincuentes, cuando con frecuencia tiene que soportar sus vejaciones o colaborar forzadamente en sus delitos. Hace falta, pues, que la conciencia ciudadana vaya generando un criterio más humanista
respecto a los problemas del llamado crimen organizado y no quedarse en las versiones estereotipadas de carácter represivo. Necesitamos ir a las causas y no a los efectos si deseamos salir de la trampa que le ha impuesto la lógica represiva a pueblos antaño tan pacíficos e industriosos como los que hoy se encuentran en el centro de la atención nacional y mundial, a cuyos habitantes se llega a estigmatizar y reprimir como si ellos fueran el origen y no las víctimas de la delincuencia que se manifiesta en su territorio. Afortunadamente, una nueva forma de ver el asunto ha venido consolidándose en los gobiernos de la Cuarta Transformación, revisando críticamente el discurso represivo supeditado a la estrategia maniquea promovida por la política de seguridad norteamericana y sus aliados nativos, que interpretan el problema de la delincuencia organizada como si se tratara de una guerra entre malos y buenos, donde la victoria de la justicia implica el exterminio de los delincuentes. El presidente López Obrador ha insistido una y otra vez que no hay que ver en la delincuencia generalizada la causa, sino el efecto de políticas públicas orientadas al enriquecimiento de unos cuantos y la consecuente pobreza de la mayoría. En ellas hay que ver, pues, el origen del crimen organizado y no en los efectos. Esa perspectiva cambia tanto la lectura de los acontecimientos como la prioridad de los objetivos y los métodos utilizados para hacer frente a la delincuencia. En casos como el de la extracción de gasolinas que se da en Hidalgo, dicha mirada nos permite una comprensión más amplia de la problemática. El huachicol, como se le conoce a dicho delito, ha venido a dislocar la vida comunitaria de algunas poblaciones del estado de Hidalgo porque los ductos que cruzan su territorio se convierten en un enclave estratégico para quienes comercian con el combustible ilegalmente sustraído. En el comercio ilegal está, pues, el origen del problema y no en los ductos. Dicho comercio requiere compradores y vendedores, así como funcionarios, técnicos, operadores financieros, autoridades mayores y menores y otros aliados o cómplices que coadyuven a mantener un ambiente propicio para la delincuencia. Además hay que agregar los negocios privados relacionados con este rubro, tales como casinos, restaurantes y bares, ventas de inmuebles o autos exclusivos y otros giros donde se asocian de forma espontánea el dinero mal habido y la economía de bienes suntuarios. Por el contrario, es en la atención del bienestar y el progreso social de las clases populares donde el gobierno actual centra su estrategia de combate a la delincuencia organizada, la cual nuestra conciencia ciudadana considera correcta y acertada, aunque sus resultados sean menos espectaculares que la demagógica guerra de los gobiernos conservadores del pasado que tanto añoran sus seguidores y voceros. Solo una sociedad justa y democrática, donde prevalezcan los valores morales, la unidad familiar, la solidaridad social y los intereses superiores de la nación, puede hacer frente al crimen organizado enquistado, por desgracia, en el seno mismo de la sociedad mexicana desde hace tantos años. Pero la toma de conciencia respecto a este tema no solo es responsabilidad de las autoridades, sino de aquel hombre o mujer que influya en la conducta de sus conciudadanos, educadores, periodistas, intelectuales, académicos, sacerdotes, artistas o líderes políticos que pueden emprender una labor formativa con sus seguidores, alumnos, lectores, etcétera, posicionándose abiertamente sobre el tema y asumiendo el riesgo que hoy se le deja a las autoridades y a los habitantes de las poblaciones afectadas por el crimen organizado
como si solo ellos fueran los únicos responsables. Hay, pues, que atender en primer lugar las causas y no los efectos. Esta es la opinión de la conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, que queda en espera de sus reflexiones sobre el tema. No dejen de enviarnos sus comentarios y los espero la próxima semana en este espacio de encuentro y reflexión. Muchas gracias.